Me jubilé recientemente después de 30 años, trabajando como enfermera en varios sectores hospitalarios, incluida la UCI Unidad de Urgencias y Cardíaca durante. He sido testigo a lo largo de mi carrera situaciones que la medicina no puede. Lo explico hoy después de mucha reflexión. Decidí compartir 2 experiencias que marcó profundamente mi vida profesional. El primero pasó en 2002 cuando estaba trabajando el turno. Noche en la unidad cardíaca de un hospital. El público en São Paulo vivió una época en la que la televisión seguía siendo la principal fuente de entretenimiento para los pacientes hospitalizados. Recuerdo que en esa época, por la noche, estuve haciendo mis rondas. Es habitual gestionar el medicamentos a las 9 p.m. Uno de mis pacientes, ella era una señora muy amable. Se cambió el nombre de Doña María por razones de privacidad que había estado hospitalizado durante una semana por causa de una arritmia cardíaca. Estaba estable, lúcido, y respondió bien a tratamiento siempre que sea posible. Hablamos de su familia y la vida le encantaba contarme sobre ella. Nietos. Cuando entré a su habitación, esa noche ella estaba despierta mirando fijamente a un rincón. Habitación específica para su monitor. El cardíaco mostró signos vitales normales, y ella parecía tranquila mientras yo revisó su medicación. Ella preguntó con una voz serena. No es bella inicialmente. Pensé que se refería a algo en la televisión, así que respondí con un sonreí cortésmente y continué mi trabajo. Pero cuando ella insistió, miré la televisión. Y me di cuenta que estaba pasando un programa de noticias Linda quien Dona María. Le pregunté ahora con más atención al ángel. Allí respondió ella señalando un espacio vacío detrás de mí. Ella llevaba un vestido blanco muy bonito. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ya tenía más de 20 años de profesión. Escuché historias similares de otros profesionales, pero nunca tuvieron presencia algo así. Y mantuve la calma y terminé de administrar los medicamentos. Pero algo me decía que debía quedarme. Atentamente salí de la habitación y me dirigí directamente a la estación de enfermería donde se encuentran los técnicos. Monitoreó los signos vitales de todos. Se preguntó a los pacientes si habían notado cualquier cambio en los signos de Doña María. Confirmaron que todo estaba normal: CO2.34, presión estable, ritmo cardíaco regular. Aún así, llamé al doctor Paulo. Cambió el cardiólogo de turno. Era un médico con mucha experiencia y respeté mucho la intuición del equipo. Enfermería, cuando le informé de lo sucedido, él se quedó en silencio por unos segundos, antes de decir que estaré allí en 20 minutos. Mantén un ojo en su expresión cuando llámame o contáctame de inmediato. La habitación de Doña María. Pero cuando llegué y ella ya se había ido. Los signos vitales habían dejado de existir, repentino y silencioso, sin ninguna señal de malestar o dolor. Llegó el doctor Paulo minutos después, y cuando le dije lo que había sucedido, que él simplemente sacudió la cabeza y dijo: en 30 años de medicina, aprendí que cuando los pacientes comienzan ver ángeles, suele ser una señal. El segundo. Me pasó unos años después con otra paciente mayor. Doña Carmen C. cambió el nombre y fue hospitalizada 2 semanas debido a complicaciones pulmonares. Lo que más me intrigó de ella fue el hecho de nunca recibir visitas cuando le preguntamos por la familia y ella cambió. El sujeto fue educado con el equipo, pero siempre mantuve cierta distancia. En una mañana en particular entré silenciosamente a su habitación para procedimientos de rutina. La encontré. Me desperté con lágrimas en los ojos, algo que nunca lo había visto antes. Cuando pregunté si ella sentía algún dolor, ella respondió con voz temblorosa: hay algunas pequeñas cosas negras que entran y salen de la habitación todo el tiempo. Miré a mi alrededor, pero, aunque no vi nada fuera de lo común, había algo diferente en el aire, una sensación. Es extraño que no pueda explicarlo hasta hoy. Le ofrecí ayuda y le pregunté si ella. Yo quería hablar, pero ella solo tembló la cabeza y dijo que ya es demasiado tarde. Llamé al médico de turno inmediatamente y solicitó algunas pruebas. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, cosa que doña Carmen falleció en el primer a las 18 horas de la mañana, fue una muerte pacífica. Como si simplemente hubiera. Decidí compartir estas experiencias.
cambió mi perspectiva sobre la vida y la muerte como profesional de la salud. Somos entrenado para lidiar con situaciones prácticas basadas en evidencia. Científico, pero a lo largo de los años, aprendí que hay momentos que se escapan de cualquier explicación racional. Hoy en día, jubilado, todavía reflexiono sobre estos y otras historias que viví en hospital. Cada vez que me acuerdo de estos momentos, estoy más seguro de que nuestra comprensión sobre la vida y la muerte todavía es muy limitado. Como enfermera aprendí respetar estos momentos y ofrecerlos comodidad y dignidad a los pacientes en tus últimos momentos sin importar nada de lo que eran bando. Mi nombre es Paula y trabajo como enfermera en un hospital público, ubicado en el estado de Sergipe. Llevo trabajando aproximadamente 15 años en la unidad de cuidados intensivos, UCI. Decidí compartir esta historia porque necesitaba desahogarme, principalmente porque todavía no puedo explicarlo racionalmente todo lo que pasó. Todo empezó a suceder en marzo de 2019, un periodo en el que estuve pasando por un proceso de divorcio bastante complicado. Para evitar meterse en casa, comencé a hacer turnos extras, principalmente en el turno de noche. El ambiente hospitalario siempre ha sido mío refugio de la agitada rutina y la necesidad. La atención constante me ayudó a no piensa en los problemas personales del momento. Trabajé en el segundo piso, donde las camas de la UCI estaban reservadas para pacientes en estado más crítico nuestro. El equipo estaba formado por 4 técnicos, enfermería, 2 enfermeras por de guardia, además del médico de guardia, y los residentes del segundo piso tenían capacidad para 24 camas, pero en general funcionará a máxima capacidad, debido a la alta. La demanda fue en este periodo que recibimos el traslado de un paciente desde, no mencionaré otro hospital más pequeño, tu nombre, por respeto a tu familia. Tenía unos 70 años, aparentemente. Jubilado según su historial médico. Había entrado en coma sin causa aparente mientras estaba en casa. Los exámenes no indicó posible traumatismo cerebrovascular o cualquier otra condición que lo justifique. Su condición a la que fue asignado este paciente, cama 18, cerca de la estación de enfermería. En los primeros días me di cuenta de que él recibió visitas regulares de 2 hombres más joven y una dama que más tarde descubrió a sus hijos y esposa siempre llegaban a la hora permitida para visitas a la UCI y permanecieron el mayor tiempo posible. Lo que más se llama mi atención fue el comportamiento de el hijo menor durante las visitas. Mientras la madre y el hermano se acercaban desde la cama y hablé con el paciente, él siempre se quedaba más lejos, inclinándose cerca de la puerta, sus ojeras, tensión profunda y constante en su rostro mostraba que algo lo perturbaba. Nuestra rutina de cuidado para eso. El paciente fue bastante específico. Cada 2 horas hacíamos el cambio. Úlceras por presión, para prevenir las úlceras. Presión, también hicimos higiene bucal. Con aspiración de secreciones, con clorexidina, cuando sea necesario, y seguimiento constante de signos vitales a través de la monitor multiparamétrico Dixtal. Aproximadamente un mes después de su hospitalización, comencé a notar algunos cambios sutiles en sus patrones durante mi noche cambia. El monitor ocasionalmente registró pequeñas variaciones en su frecuencia cardíaca, principalmente entre las 2 a.m. y las 4 a.m. no fueron nada. Oscilaciones clínicamente significativas entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. Pero se estableció un patrón curioso. Durante uno de estos turnos me di cuenta algo inusual. Un anillo en tu dedo anular derecho según protocolo. Los pacientes hospitalizados en la UCI no deben utilizar joyas o accesorios. Intenté quitarlos, anillo, pero estaba extremadamente apretado. Hice el constancia en la historia clínica y se comunica a familia en la próxima visita sobre la necesidad de remover a la esposa. Era visiblemente perturbado por la solicitud, explicando que era la alianza de su boda y que nunca se habían ido de su dedo durante los últimos 40 años. En las siguientes semanas, comencé a darme cuenta, cambios sutiles en el entorno de la UCI.
El equipo del turno de noche parecía. Presenta signos de ansiedad y una CTA irritabilidad de uno de los técnicos, que llamaremos a Carlos, quien trabajaba conmigo hace años. Empezó a preguntar cambios de turno frecuentes, alegando que no se sentía bien durante las noches el equipamiento de la cama 18. También comenzó a presentarse comportamientos extraños. Del monitor alarma, activada por múltiples parámetros sin cambios reales en los signos vitales. A veces se indica respirador mecánico, cambios en la presión del circuito, pero cuando uno de los técnicos fue a comprobarlo, todo estaba normal. La condición física. Ese paciente también era modificando gradualmente los pequeños. Empezaron a aparecerle moretones en la cara, brazos y piernas que inicialmente lo atribuimos a la fragilidad capilar común. En pacientes postrados en cama, la piel alrededor de la alianza mostró signos de irritación con enrojecimiento e hinchazón importantes. Las visitas familiares se han vuelto menos frecuentes. Con frecuencia, el hijo menor se detenía. Venga, completamente en una de las visitas. Conseguí charlar brevemente con el hijo mayor, quien comentó que mi hermano estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico y ya no pudo ingresar. En el hospital durante este periodo comencé a notar cambios. En mi propio comportamiento, empecé a tener dificultad dormir durante el día. Después de los turnos, cuando podía descansar. Tuve sueños perturbadores, o más bien pesadillas inquietantes sobre la cama. 18. Varias veces me desperté con la sensación de que había algo mal. Una emergencia inexplicable comprobar al paciente. La situación llegó a su punto máximo una noche. Particularmente agitados en la UCI, teníamos 4 admisiones complejas, y el equipo se sobrecargó alrededor de las 3 p.m. mañana si no me equivoco. Los observadores del sector comenzaron a interferencias presentes. Al mismo tiempo, las pantallas parpadearon y en las alarmas sonaron sin razón aparente. Se llamó al técnico de mantenimiento, con urgencia de revisar el equipo. Identificó que había una oscilación en rejilla eléctrica del piso que afecta principalmente los dispositivos. Cercanos a la cama 18 durante el chequeo, me di cuenta que la temperatura alrededor de la cama era significativamente menor que en el resto del sector esa misma noche. Durante la comprobación de los signos vitales, me di cuenta de que el anillo en 1969, el dedo del señor Alberto era aún más blanco y la piel a su alrededor se observaban signos de necrosis. Inmediatamente llamé al médico de turno, que autorizó prontamente la extracción del anillo incluso si es necesario cortarlo cuando lo intentamos. Quitar el anillo del monitor cardíaco comenzó a registrar cambios significativos en la frecuencia cardíaca de al paciente. Le temblaban los dedos involuntariamente y tu cuerpo se retorció en espasmos aleatorios, casi como si estuviera teniendo una convulsión, pero en menor escala. Esto fue algo inusual para su estado comatoso. El médico de turno decidió posponer el procedimiento y solicitud de evaluación de la cirugía vascular a la mañana siguiente. Durante el cambio de turno, nos enteramos que el paciente en la cama 18 había muerto de un paro cardíaco alrededor de a partir de las 6:15 de la mañana. Curiosamente, cuando el personal de la morgue vino a recoger el cuerpo, el anillo había desaparecido. No había marcas o signos en el dedo donde antes fue el anillo en los meses que siguieron. Varios profesionales del equipo nocturno pidieron al técnico trasladarse a otro sector. Carlos desarrolló síndrome de pánico y necesitaba alejarme. Comencé a hacer terapia no solo para el proceso de divorcio y cuestiones personales, pero también, así que también reduje significativamente mis turnos. Todas las noches la familia del paciente, nunca. Pero regresó al hospital años después, a través de alguien que trabaja en CAPS. De la región aprendió casi por casualidad que el hijo menor de ese paciente continuó recibiendo tratamiento psiquiátrico. Según ella, presentó una foto de paranoia severa e insistió en que algo había poseído a su padre poco antes que él. Actualmente estoy en coma, trabajando como enfermera, pero ahora evito los turnos de noche a toda costa. No es que sea supersticioso, pero no. Lo sé después del incidente con ese paciente extraño. Siento como el cambio de la noche era más opresiva además. Aunque los humanos
pueden adaptarse a las más diversas rutinas, nuestro cuerpo no. Fue obligado a permanecer despierto durante la noche. Hay un punto que quiero dejar claro, que nunca había compartido esto. La historia en general, solo unos pocos miembros de la familia y 1 o 2 colegas confiable, creo que lo saben en el área de salud, aprendemos a buscar explicaciones lógicas para todas las fallas del equipo. Equipo de PR coincidencias. Siempre hay una justificación racional, pero yo, honestamente, me pregunto si hay cosas en nuestra profesión que la ciencia aún no ha. ¿Puedes explicarme? Agradezco a todos los que... Seguí mi informe y confieso que esta historia me dejó bastante intrigada. He escuchado varios casos que involucran hospitales, pero esta historia me dejó realmente reflexivo. Me pregunto si el anillo tenía alguna conexión con el estado del coma del paciente. Fue un objeto que mantenía su alma atrapada en cuerpo. De alguna manera, o tal vez lo fue algo más siniestro usando el cuerpo de el paciente como una especie de ancla en nuestro mundo. Deja tus comentarios. Teorías sobre lo que realmente sucedió. En esa UCI, ¿qué crees que había especial en ese anillo? ¿Y por qué desapareció misteriosamente después de la muerte del paciente? Ahora vamos a el próximo informe. Hola, soy médico de guardia en una sala de emergencias. Ayuda de un gran hospital público de São Paulo. Elegí mantener mi identidad confidencial debido a la naturaleza delicado de este informe, y principalmente por razones relacionadas con la confidencialidad. Doctor, pero siento que lo necesito. Comparte. Esta experiencia que cambió completamente mi perspectiva de la vida, y la muerte ocurrió aproximadamente 2 horas después. Una mañana de martes particularmente, agitados por el servicio que acabábamos de terminar. Recibir a 2 víctimas de accidente. Tráfico, y yo estaba terminando el solicitudes de pruebas cuando el código azul. Un paciente fue llamado a la sala. Desde el 4º piso estaba en parada cardiorrespiratorio. Subí corriendo las escaleras, junto con el equipo de enfermería en situaciones como esta, no podemos esperar que ascensor al llegar a la habitación, encontramos una señora de aproximadamente 60 años, sin pulso y sin movimientos respiratorios. La técnica de enfermería que la encontró ya había comenzado las compresiones torácico. Tomé la iniciativa de la resucitar inmediatamente al paciente. Había sido ingresado en el hospital esa noche anterior con un cuadro de neumonía serio, pero estaba respondiendo bien a tratamiento hasta entonces el monitor cardíaco. Se instaló rápidamente, mostrando una fibrilación ventricular. Comenzamos la protocolo estándar de reanimación. Preparar. 1 miligramo de adrenalina pedí mientras revisó las vías respiratorias de la persona. Sincronía perfecta. Años de experiencia nos convirtió en una unidad bien coordinada. En situaciones como esta, el fisioterapeuta. La respiración se hizo cargo de las compresiones. Mientras me preparaba para el intubación, los siguientes minutos fueron intensos. Administramos 2 dosis de adrenalina. Realizamos desfibrilación, según el protocolo, y mantuvimos las compresiones torácicas ininterrumpidas. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Cada segundo parecía durar la eternidad por la que luchamos. Traer a ese paciente de vuelta después de la que parecía una eternidad. Pero eso, el reloj informó que solo había 8 minutos después, tuvimos la primera señal de respuesta. El monitor comenzó a mostrar un ritmo organizado, y luego detectamos pulso carotídeo. Tenemos pulso. Lo anuncié, y todo el equipo soltó un suspiro colectivo de alivio para el paciente. Comenzó a mostrar movimientos respiratorio, y poco a poco se recuperó conciencia, que decidimos transferir inmediatamente a la UCI. Durante el transporte, caminé al lado de la camilla, monitorizando sus signos vitales constantemente. Fue en ese momento que algo extraordinario le pasó al paciente. Abrió los ojos y me miró fijamente. La voz era débil pero perfectamente audible. Cuando dije, «Doctor, te vi allí abajo al principio», pensé que ELA era algo común después de un paro cardíaco. Le respondí con una amable sonrisa a la señora.
Está en la camilla siendo trasladado a la UCI, pero ella continuó con una lucidez. Sorprendente no médico durante el reanimación. Yo estaba en el techo de la habitación observando todo lo que vi cuando preguntaste, la adrenalina que vi cuando cambiaron las personas que realizaron masaje cardíaco. Incluso vi a la enfermera dejar caer una jeringa en el suelo y rápidamente la recogí. Otro sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ese detalle de la jeringa era cierto y había sucedido durante el reanimación, pero no había forma de que pudiera tener. Al ver esto mientras estaba inconsciente vi todo mundo trabajando en mi cuerpo. Ella continuó. Fue como ver una película. Pero no sentí miedo, todo fue muy claro y tranquilo. Desde allí arriba llegamos a la UCI y el equipo se hizo cargo del cuidado en los días. A continuación visité al paciente varias veces. Veces se recuperó por completo y cada vez que me veía sonreía y hacía referencia a ese momento en el que, según ella, observó su propia reanimación de techo del dormitorio, esta experiencia. Pasó hace 5 años, pero sigue siendo así. Vívido en mi memoria como si fuera ayer. Como médico, me formaron para ser objetivo y buscar explicaciones. Estudios científicos para todos sobre los cambios químicos que ocurren en el cerebro durante un paro cardíaco, que teóricamente podría explicar estas experiencias, pero como ser humano, el evento me hizo cuestionar muchas cosas. Estaba seguro de la precisión con la que ella describió detalles del procedimiento, que sería imposible para ella tener conocimiento, la claridad con la que informó tu experiencia y sobre todo tu paz. Eso lo demostré al hablarme de ello, les hizo darse cuenta de que tal vez hay aspectos de la existencia humana que aún están más allá de nuestra comprensión actual. Hoy en día, siempre que me enfrento a una situación de reanimación, no puedo evitarlo preguntar si ese paciente también es. Mirándonos desde algún lugar arriba nuestras cabezas, esto no cambió mi conducta profesional, que sigo siguiendo todos los protocolos y procedimientos con el mismo rigor de siempre, pero cambiado profundamente mi manera de ver la muerte y en consecuencia comparto la vida. Esta historia no es para defender a nadie, creencia o teoría específica, pero para compartir una experiencia que me gustó. Un profesional de la salud me hizo darme cuenta que incluso después de años de estudio y la práctica de la medicina, todavía tiene misterios que nos sorprenden y hacer reflexionar. Buenas noches a todos. Soy médico de urgencias de guardia desde hace más de 10 años y me gustaría compartir una experiencia que me marcó profundamente. Durante mi trabajo en el Hospital Santa Marcelina, en la zona este de São Paulo, siempre he sido una persona extremadamente centrado en la evidencia racional, protocolos científicos y médicos. Sin embargo, los acontecimientos que presencié en 2020, en pleno apogeo de la pandemia, el COVID-19, me hizo cuestionar muchas de las que pensé que sabía sobre la línea tenue entre la vida y la muerte. En ese momento, nuestro hospital estaba funcionando más allá, capacidad de la antigua unidad. La coronaria se había convertido en un aislamiento para pacientes. Con la COVID-19 fue un periodo caótico, múltiples ocurrencias simultáneas, falta de camas profesionales agotadas, trabajando turnos largos y presión constante de lidiar con una enfermedad sobre la que todavía estábamos aprendiendo. Trátame como un médico de urgencias. A menudo era necesario subir hasta el pisos superiores para evaluar pacientes o ayudar en procedimientos. Fue durante estas rondas que comencé a observar vientos inexplicables al principio. Eran pequeñas cosas que podían ser fácilmente atribuible a la fatiga, monitores cardíacos que aparentemente trabajé solo, llamado enfermería, que jugaba en habitaciones vacías, o el sonido de pasos en los pasillos. De los desiertos, recuerdo especialmente uno. La noche que subí a buscar bombas. Infusión. En la antigua unidad de observación el piso estaba parcialmente deshabilitado, siendo utilizado únicamente para el almacenamiento de equipo, mientras buscaba el bombas. Vi a través del reflejo del cristal, persona con bata blanca entrando a una de las habitaciones. Naturalmente fui a revisar quién estuvo allí desde esa zona. La habitación debería estar vacía, completamente oscuro y desocupado,
pero sucedió un acontecimiento que realmente me sacudió. Durante un turno particular, difícil, acabábamos de perder 2 pacientes por COVID-19 y el equipo estaba emocionalmente agotado. A las 2 de la mañana me llamaron. Evaluar a un paciente de edad avanzada que tenía. Había sido admitido anteriormente, con una foto de insuficiencia respiratoria. La señora. El nombre de María cambió para preservar la privacidad. Tenía 82 años y más. La infección por COVID-19. Presentó un cuadro de demencia senil cuando llegué a habitación. Encontré al agitado en necesidad de cuidados básicos, junto con 2. Los técnicos de enfermería decidieron realizar un baño en cama para mejorar su comodidad durante todo el procedimiento. Ella alternaba entre momentos de lucidez y la confusión en un instante. Habló con nosotros sobre sus nietos. En el otro, se quejó de la incomodidad de la mascarilla oxígeno, a pesar de la agitación. Sus señales. Los signos vitales estaban estables. Oxígeno en frecuencia cardíaca del 92% de 82 latidos. Presión arterial por minuto dentro de los parámetros normales. Terminamos el baño alrededor de 2 horas y 45 minutos. Ajustamos tu posición en la cama. Comprobamos las señales una vez más. Vital y equipo, y nos preparamos para salir mal de la habitación. Habíamos llegado a la estación de enfermería, cuando escuchamos un grito agudo y desesperada, saliendo del baño de señoras. María, socorro, ayuda a ellos, son yo. Tomé mi bicicleta y corrí de regreso a la habitación, pasando inmediatamente por los pocos metros del corredor. En segundos que lo encontré allí, y quedará grabado para siempre. En mi memoria, la señora María era inmóvil en la cama, con los ojos fijos en el techo, boca abierta en expresión de terror. Absolutamente. El monitor cardíaco mostró a sistolia una línea recta. Empezamos. Realizar inmediatamente maniobras de reanimación. Cardiopulmonar. Administramos adrenalina. Realizamos compresiones torácicas. Intentamos la intubación durante 45 minutos. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, siguiendo todos los protocolos establecidos, pero ella no volvió. Lo más inquietante no fue la muerte en sí misma. Como médico de urgencias, desafortunadamente he sido testigo de muchas muertes. Lo que me afectó profundamente fue la transición abrupta. En menos de 10 minutos, pasó de ser una paciente estable, hablando e interactuando. Por eso, expresión final del terror absoluto en él. Los siguientes días, no pude parar. Piensa en lo que podría hacer la señora María. Han visto o experimentado en sus momentos finales del equipo de enfermería. Quien estaba de servicio informó que nosotros, momentos antes del grito, las luces de la habitación brilló brevemente, y la temperatura parecía disminuir incluso con el aire acondicionado, apagado desde entonces. Otros miembros del equipo comenzaron a reportar experiencias extrañas en esa misma habitación. Algunos dicen que vieron una silueta oscura de pie junto a la cama en la noche. Otros mencionan escuchar llamadas de socorro cuando la habitación está vacía. Lo común son los informes de pacientes que antes de ser transferido a la UCI o morir, menciona haber visto personas desconocidas vestidas de negro de pie en las esquinas de la habitación. Como profesional de la salud, siempre busco explicaciones basadas en evidencia por todo lo que pasa en el hospital, pero confieso que esta experiencia cambió algo en mí. Hasta el día de hoy no puedo evitarlo. Pregúntate, ¿qué existe realmente entre el momento en el que estamos vivos y en el momento en que salimos? Lo que dijo la señora María vio en esos últimos segundos de conciencia. Son preguntas que quizás nunca tendré responder. Hola, soy enfermera desde hace 12 años y actualmente trabajo en un hospital. El público de São Paulo decidió compartir esta historia porque creo que tú comprenderás cuánto algunos. Las experiencias pueden marcar nuestras vidas. Profesional en realidad no es mi historia, sino más bien de mi madre, que también fue enfermera durante más de 30 años. Trabajó en varios hospitales en región metropolitana de São Paulo. Mi madre siempre fue muy discreta y reservada sobre sus experiencias en hospital.
principalmente aquellos que involucran algo que no se podía explicar ciencia, pero en sus últimos años de vida ella empezó a compartir conmigo algunas situaciones que presenciaste durante tus turnos de noche en la sala Cuidados Paliativos, una de las historias. Lo que más me impresionó sucedió cuando trabajaba en el Hospital DAS. La clínica era la enfermera jefe de turno, noche, y tenía un equipo de 4 técnicas de enfermería. Bajo su supervisión durante las primeras horas de la mañana, se turnaron para caminar por los pasillos, controlar a los pacientes y administrarles medicamentos según prescripción. Médicos en una noche en particular, movió una de las técnicas de la enfermera, entró en su habitación extremadamente pálida, dijo que vi a un hombre alto, vestido con traje, viejo negro, y con sombrero parado quieto, delante de la cama, 302. Lo curioso es que no había escolta autorizada en ese momento, y las visitas ya habían terminado las horas. Mi madre aún estando mucha experiencia, decidió comprobarlo en persona. Cuando llegó a la habitación encontró al paciente durmiendo. En silencio. Ella era una señora de 84 años. Años que estuve hospitalizado por unas semanas con un cuadro de insuficiencia. No se encontró un paro cardíaco grave en ese momento. Nada inusual, pero noté lo que pasó en el libro de registro de turnos como el protocolo envió lo que pasó. En horas. Después es algo que ella nunca se me olvidó alrededor de las 4 a.m. Los monitores de la cama 302 empezaron a alarma al equipo. Corrió a atender emergencia, pero antes de que lleguen en la habitación, todos los electrodomésticos empezaron a funcionar. Normaliza tus señales cuando ingresan. En la habitación encontraron al paciente con un semblante sereno como si fuera solo durmiendo. Sin embargo, tus señales, los signos vitales habían cesado tanto como. Lo impresionante de esta historia fue no solo la muerte del paciente, sino la que otras 2 enfermeras informaron. Por separado habían visto a una niña que parecía tener unos 8 años, llevaba un vestido acampanado y caminaba por ahí. Pasillo. Momentos antes de las alarmas se dispararon en los meses siguientes. Empezaron a surgir situaciones similares, repitió el equipo, comenzó a observar que, siempre que ese hombre de negro, o la chica del vestido apareció un poco. El paciente falleció en las siguientes horas. Fue algo aterrador como en las películas. El terror era más como una presencia que vino a preparar el camino. ¿Qué más? Llamó la atención de mi madre. Fue un fenómeno específico que presenció. A veces una luz suave, en un tono entre melocotón y oro, que parecía. Aparecen en las paredes cerca de las camas. De algunos pacientes momentos antes de dejar ella dijo que esta luz trajo una inexplicable sensación de paz incluso en tiempos tan difíciles como enfermera. Entiendo perfectamente el escepticismo que muchos colegas de la profesión tienen en relación a este tipo de informes. La formación tiene una base técnica y científica, en evidencia y protocolos. Pero después, años de profesión, aprendí que hay cosas que pasan en los hospitales que escapar de nuestra decisión racional. Mi madre murió hace 3 años de cáncer. En sus últimos días hospitalizada en el mismo hospital, donde trabajó durante tantos años, ella me llamó y me dijo que vi a la chica del vestido en el pasillo. En ese momento, incluso con todo mis conocimientos médicos, no sentí miedo. Entendí que era un cierre de ciclo. Lo más interesante es que minutos antes de ella, la enfermera que estaba en de servicio, un ex compañero de trabajo, ella me dijo que vio una luz dorada, llenando suavemente la habitación en ese momento, en que recordé todas las historias que mi madre me había dicho hoy, cuando hago mis turnos de noche. Entiendo que la muerte no es solo un proceso fisiológico que estudiamos en los libros de medicina, son a veces una transición acompañada de presencias que no podemos entenderlo completamente. Personalmente, no he experimentado ninguna experiencia similar a la de mi madre, pero tu testimonio cambió mi vida por completo. Una visión de la delgada línea que separa la vida y muerte. Les comparto esta historia para no asustar a nadie, sino para dividir un poco de la sabiduría que me dio mi madre adquirido en sus años de profesión. Como ella siempre decía que era enfermera, ¿no?
Solo cuida los signos vitales, pero respeta también las señales que no podemos medir en nuestro equipo. ¿Alguna vez has presenciado algo inexplicable? Durante su trabajo. Si usted trabaja o trabajó en el sector salud principalmente, en hospitales y tiene una historia natural para compartir. Yo no soy el tipo de persona que cree en historias de fantasmas. Siempre pensé que estas cosas eran exageraciones, o simplemente fruto de la mente imaginativo. Pero algo cambió durante el tiempo que trabajé en el Hospital Cuartel General del Ejército en Río de Janeiro. No sé si eran los viejos pasillos, peso de la historia que tiene ese lugar llevado o algo que no puedo explicar hasta el día de hoy, pero lo que viví allí me dejó con dudas que llevo hasta hoy. El hospital está al lado del campo de Santana, una zona que fue escenario de momentos importantes en la historia de Brasil, como la rebelión de la Armada. Dijo que esas calles, y sobre todo el hospital, conserva ecos de épocas pasadas. Casi una costumbre entre los empleados. Escuche informes de personas que juraron que tenían. Se han visto figuras con uniformes militares. Las historias sirvieron como entretenimiento en turnos de noche, algo para aliviar la tensión por el trabajo pesado esa noche. En particular, sin embargo, las historias dejaron de ser solo hablar la cosa. Todo empezó de una manera extraña pero inofensivo. Ya había oído informes sobre apariciones, pero nunca pensé que sería uno de los testigos de algo tan inquietante. Eran cerca de las 2 a.m., cuando el pesado silencio del hospital fue interrumpido por un grito que venía del tercer piso. Todo. El mundo sabe que los turnos de noche se caracterizan por el cansancio y por las rutinas repetitivas, pero que un grito atravesó la tranquilidad como me acuchillaron a mí y a un compañero enfermero, Roberto. Corrimos a la habitación de donde provenía el sonido, esperando encontrar un paciente en crisis o algo así. La habitación estaba ocupada por un hombre llamado Paulo, que se estaba recuperando de una cirugía de apendicitis. Fue sentado en la cama jadeando con los ojos muy abiertos cuando entramos. Señaló un rincón vacío de la habitación y dijo algo. Eso nos dejó confundidos. No lo eres. Al verlo parado allí, el cadete miró donde estaba señalando, pero no vi nada. Más allá de la sombra de las persianas, Roberto. Traté de calmarlo explicándole que él debió haber soñado, o que fue efecto de medicación. Paulo meneó la cabeza, insistiendo en que no era su imaginación. Aquí hace un momento había un joven, quizás a los 18 años. Llevaba ese viejo uniforme del ejército, con botones dorados y todo. Él era yo luciendo serio, como si esperara algo. Lo que intentamos fue convencerlo de que se acostara. Pero cada vez que salíamos de la habitación él seguía gritando lo mismo una y otra vez. El soldado estuvo allí en un momento, juré haber visto algo a través de mi visión periférico, una figura rápida quizás, reflejo de luz en el cristal que intenté ignorar. Pero eso me dejó sintiéndome incómodo, que no se pudo conectar a través de todo él. Por la noche los gritos de Pablo se quedaron con menos frecuencia hasta que cesan por completo. Cuando se dio cuenta del cambio de turno, parecía exhausto, casi abatido, pero sí se negó a entrar en esa habitación. Otra vez después de esa noche lo confieso que empecé a mirar los pasillos de un hospital con más atención. No era algo que pudiera evitar cada rincón. Parecía más tranquilo cada sombra más. Viva el caso de Paulo. Estaba en mi mente. Cabeza durante días, pero la rutina del hospital no dejó mucho tiempo para la reflexión. Hasta que otra historia comenzó. La circular trataba sobre una señora mayor, doña Marisa, que había fallecido días atrás. Antes en la habitación 212. Era conocida por estar tranquilo y hablar mucho. Con el equipo su muerte no fue ninguna sorpresa. Una falla orgánica múltiple. Pero ¿qué pasó después de que ella se fue? Dejó a todos intrigados el equipo. El turno de noche comenzó a comentar que incluso después de limpiar la habitación, parecía que su presencia todavía estaba. Allí la asistente de enfermería Carla me dijo silenciosamente, casi como un secreto. Yo era cambiando las sábanas y tuve la impresión
que alguien se acercó. Juro que escuché un ruido ligero como el de unas zapatillas arrastrándose en el suelo. Me costó creerlo, pero la forma en que me contó su miedo, estampado en su cara quedó. Eso en mi cabeza. Otros empezaron a decir que vieron a una mujer en el pasillo segundo piso, siempre de espaldas, siempre. Caminando lentamente como si estuvieras, buscando algo que nadie quería entrar a esa habitación solo por precaución. La habitación estaba cerrada. Algunos días decían que esto era protocolo para evitar cualquier superstición o incomodidad, pero en el fondo, todos sabían que era miedo en ese mismo momento. Semana estuve a cargo de ayudar con relevo nocturno, y para mi infelicidad por la que tuve que pasar pasillo del 212, todo estaba tranquilo con excepto el sonido del aire acondicionado. El pasillo parecía más largo de lo que era normal, y cada paso resonaba en las paredes. Cuando pasé por la puerta del dormitorio parecía que había algo extraño. Allí no vi nada más que mi pecho, apretado como si realmente tuviera mí. Los ojos insistían en mirar la puerta, cerrado esperando que algo salga de él. Otra noche, mientras ajustaba el informes en recepción, escuché el timbre desde el 212. Jugar era imposible. Ya pensaba que la habitación estaba vacía y cerrada. Fui. Hasta entonces, con la llave, mi mano temblando, giré el pomo de la puerta, y la habitación estaba a oscuras. Los muebles alineados, todo sigue en orden. Así que el sonido persistió como si alguien estaba presionando el botón repetidamente. Me quedé en la puerta, sin entender lo que estaba pasando. En ese momento sentí un escalofrío, y decidí irme. Nunca lo creí en estas cosas, pero después de esa noche, ya no podía pensar que todo era invención. Después de este episodio comencé a tener en cuenta que muchos de los informes sobre la parecía que el hospital tenía algo en común, que el lugar guardaba partes de personas que pasó por allí como si fuera historia del campo de Santana, y los ecos del pasado no se había ido por completo. El amanecer parecía más largo que el normal. Esa noche yo estaba en cafetería del hospital intentando terminar, con un café que ya estaba frío cuando sentí la falta de movimiento en el lugar. Los turnos de noche tienen un toque extraño. Rutina, siempre hay algún ruido en los teléfonos, pasos, puertas, pero esa noche fue como si todo el hospital se hubiera detenido. Cuando volví al pasillo principal, algo me llamó la atención en la habitación. Medicamentos que deben guardarse bajo llave. Tenía la puerta ligeramente abierta. El primer pensamiento fue que es posible que el turno se haya olvidado de cerrar. Así que fui allí para ver el lugar. Estaba oscuro, iluminado solo por la luz. Emergencia débil mientras pasaba. Entre los estantes escuché un ruido. No era algo claro, tal vez un crujido, o el sonido de algo pequeño cayendo al suelo. Me costó creerlo, pero la forma en que me contó su miedo, estampado en su cara quedó. Eso en mi cabeza. Otros empezaron a decir que vieron a una mujer en el pasillo segundo piso, siempre de espaldas, siempre. Caminando lentamente como si estuvieras, buscando algo que nadie quería entrar a esa habitación solo por precaución. La habitación estaba cerrada. Algunos días decían que esto era protocolo para evitar cualquier superstición o incomodidad, pero en el fondo, todos sabían que era miedo en ese mismo momento. Semana estuve a cargo de ayudar con relevo nocturno, y para mi infelicidad por la que tuve que pasar pasillo del 212, todo estaba tranquilo con excepto el sonido del aire acondicionado. El pasillo parecía más largo de lo que era normal, y cada paso resonaba en las paredes. Cuando pasé por la puerta del dormitorio parecía que había algo extraño. Allí no vi nada más que mi pecho, apretado como si realmente tuviera mí. Los ojos insistían en mirar la puerta, cerrado esperando que algo salga de él. Otra noche, mientras ajustaba el informes en recepción, escuché el timbre desde el 212. Jugar era imposible. Ya pensaba que la habitación estaba vacía y cerrada. Fui. Hasta entonces, con la llave, mi mano temblando, giré el pomo de la puerta, y la habitación estaba a oscuras. Los muebles alineados, todo sigue en orden.
Así que el sonido persistió como si alguien estaban presionando el botón repetidamente. Me quedé en la puerta, sin entender lo que estaba pasando. En ese momento sentí un escalofrío, y decidí irme. Nunca lo creí en estas cosas, pero después de esa noche, ya no podía pensar que todo era invención. Después de este episodio comencé a tener en cuenta que muchos de los informes sobre la parecía que el hospital tenía algo en común, que el lugar guardaba partes de personas que pasó por allí como si fuera historia del campo de Santana, y los ecos del pasado no se había ido por completo. El amanecer parecía más largo que el normal. Esa noche yo estaba en cafetería del hospital intentando terminar, con un café que ya estaba frío cuando sentí la falta de movimiento en el lugar. Los turnos de noche tienen un toque extraño. Rutina, siempre hay algún ruido en los teléfonos, pasos, puertas, pero esa noche fue como si todo el hospital se hubiera detenido. Cuando volví al pasillo principal, algo me llamó la atención en la habitación. Medicamentos que deben guardarse bajo llave. Tenía la puerta ligeramente abierta. El primer pensamiento fue que es posible que el turno se haya olvidado de cerrar. Así que fui allí para ver el lugar. Estaba oscuro, iluminado solo por la luz. Emergencia débil mientras pasaba. Entre los estantes escuché un ruido. No era algo claro, tal vez un crujido, o el sonido de algo pequeño cayendo al suelo. El sonido parecía provenir de una de las salas cercanas. A pediatría, que era prácticamente desocupado esa semana cuando llegué. Allí me di cuenta de que una de las camillas en el pasillo parecía fuera de lugar, como si alguien hubiera empujé, y comencé a acercarme con... Se me revolvió el estómago cuando lo escuché. De nuevo el ruido, ahora más claro. Pasos ligeros que van y vienen por mi pecho. Presionado me giré para mirar hacia el habitaciones en el ala, y en una de las puertas de cristal había un reflejo. Era la silueta de Anne joven. Por un momento pensé que era algo de paciencia, pero al acercarse, la figura simplemente desapareció, como si nunca estuvo allí. Cuando lo miré el suelo noté algo brillando cerca de la hamaca. Un botoncito dorado. Le saqué el objeto, sintiendo dedos fríos. Y eso fue todo. Que todo tenía sentido. Fue exactamente como el paciente Paulo había descrito en esa noche en el tercer piso. Salí de la pediatría sin mirar atrás. El sentimiento de estar acompañado me siguió a el final del pasillo, y por mucho que lo intenté en ese momento no pude no pensar en nada que pudiera justificarla. ¿Qué pasó los días siguientes? Me parecieron normales, pero a mí, nada más. Era lo mismo que trabajar en el hospital. Antes era solo una rutina agotadora, ahora parecía diferente. Como si cada vez fuera diferente. Trajo la posibilidad de algo nuevo, o algo viejo que no le conté a nadie sobre lo que pasó esa noche en pediatría. No porque otros no lo hagan lo creería, pero yo mismo no lo creo. Quería aceptar lo que había visto admitido. Sería como abrir una puerta a algo que no estaba preparada para afrontarlo. Y honestamente, finge que no sucedió. Fue más fácil. Roberto, igual enfermera que estaba conmigo la noche de... El caso de... Paulo fue discutido conmigo durante una de servicio. ¿Alguna vez has notado cómo esto? El hospital nunca está realmente vacío. Incluso cuando no hay nadie allí, parece que yo solo asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Él no. Sabía cuánto sentido tenía esa frase. Para mí, con el tiempo, comencé a notar patrones, los informes, los ruidos. Las luces parpadeaban, y todo parecía girar. Alrededor de las zonas más antiguas del hospital, el campo Santana con toda su historia, de batallas y pérdidas. Parecía han dejado una huella más profunda que... Lo que imaginábamos era como el hospital tenía su propia memoria que llevaba. La gente que pasaba por allí quedó atrapada, entre el pasado y el presente hoy cuando pienso en esa noche que aún no lo sé. Exactamente lo que vi pudo haber sido uno. O quizás no, pero sé una cosa. Algunas historias no necesitan explicación. Solo necesitan ser contados. Y por eso estoy aquí y comparto esto con ustedes porque a veces sabiendo que otras personas también siento la misma incomodidad, la duda es suficiente para no sentirse solo. ¿Qué historia te dice más? ¿Impactado? Deja tu opinión en comentarios. Suscríbete, me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima historia.